Vamos a estar hablando alrededor del concepto del reseteo. Conjuntamente vamos a ir armando una filosofía muy interesante. ¿Qué es? Ahora te cuento de qué se trata. Quiero un poco hablar de esos momentos donde es necesario un cambio de los parámetros que se usan de base, que tenemos incorporados para entender la realidad, ¿no? Esos momentos en los que hay un cambio de etapa en nuestra vida, en la sociedad, en el mundo, que nos obligan a repensar ciertas cosas, ¿no? Lo quiero ir ejemplificando con distintos momentos de reseteo necesario. Llegan algunos momentos donde hay cierto detonante o desencadenamiento de eventos y topes, deadlines, que nos obligan a tomar partido en el asunto. Bien. A ver, uno de los ejemplos, seguramente lo recordarás si vive en nuestra memoria, tiene que ver con el reseteo del 2000. ¿Te acordás Sí. que se hablaba de que ¿Qué iba a pasar con las máquinas? el mundo iba a acabar, Sí, iban sí, a sí. pasar cosas raras con las máquinas, que íbamos a tener catástrofes? Bueno, mira, te voy a leer un poquito cómo se retrataba en esa época, en artículos periodísticos, lo que se pensaba que iba a pasar. Después te voy a explicar la causa de por qué supuestamente iba a pasar eso. Sí. Y bueno, vamos con la En la los solución. noticieros lo pasaban eso. Yo en ese momento tenía en el 98 tuve mi primera computadora. Sí. Y era un niño nerdy. Y todas esas cosas me reinteresan. Esas boludeces que por ahí uno en ese momento eran curiosidades. En los noticieros la tiraban, pero mucho más bizarramente. Tipo, se ponían caras de serios y hablaban de qué podía llegar a pasar con las máquinas. El problema del 2000. Los problemas del 2000, man. Es muy interesante que estemos vivos para atravesar el cambio de milenio, ¿no? Que el número de adelante sea 1 y de pronto es 2. Pasaron 1000 años, ¿no? De un tiempo. Y con ello, bueno, vienen ciertas complejidades. Mira, esto es lo que se decía en los diarios. A ver. Por ejemplo, en El País de España, decía: como preparación para los efectos del problema del año 2000, los más mesurados hablan de su preparación como un seguro para el día de mañana. Guardarán ciertas provisiones, retirarán una parte o incluso la totalidad de su dinero del circuito bancario. Y empiezan desde ahora a comprar oro y monedas antiguas. Mirá. Otros venden sus casas, previendo un desplome del mercado, o se equipan para ser capaces de abastecerse de energía solar. Otro: un número creciente de estadounidenses cree que el apocalipsis llegará el próximo año. Artículo del 99 estamos leyendo. Bien. El anterior del 98. De la mano de los ordenadores llegará este famoso apocalipsis. El llamado efecto 2000 desencadenará una serie de reacciones en la infraestructura tecnológica del planeta que acabará por devolver a la humanidad a la edad de piedra. Tomá. Estaban en una. Estaban en una así. Estaban en un arda mal. Y una medida que, por ejemplo, llegó a tomar el Estado de Estados Unidos, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentará a 50.000 millones de dólares, la masa monetaria, digamos, la plata que anda dando vueltas, para hacer frente a esta gente que sacaba el efectivo de los bancos, digamos, que estaba desfinanciando los bancos. O sea, se volvió un problema real. Pero bueno, estuvo un poco inflado, ¿no? Por los medios y todo lo que venía pasando. ¿El origen de esto cuál era? En el milenio anterior, cuando se denominaban, por ejemplo, tenías que poner tu fecha de nacimiento en algún lado, en un formulario, vos ponías día, mes, año, pero en formato DDMMAA. Claro. O sea, Dos 18 números. del 03 del 94. Los últimos dos nada más. Exacto. Y aparte de pensar en laburos tipo registros civiles, todas esas cosas, todo cambió. La completitud de los datos estaba en ese registro. ¿Y qué pasa? Al haber el cambio del milenio, si vos ponías 1 del 00, las máquinas no iban a lograr interpretar si estábamos hablando del año 1900 Claro. o 1800 o del 1700, sino que quedaba librado al azar. Entonces, ¿qué se hizo para impedir esto? Se tomaron toda una serie de protocolos, tanto en los programas por salir como los que ya estaban en funcionamiento. Todos los registros que tuvieran que ver con fechas pasaran a... Ahí está. 1900. Exactamente. BIOS Block. Ah, claro. La BIOS te ayudaba a actualizarlo. O sea, Exacto. tenía que ayudar a la placa, al mother, a que reconozca el cambio de fecha.
Eso es lo que se necesitó hacer. Imagínate que manualmente esto no se podía hacer. La cantidad de datos que habían dando vueltas, aún siendo una época antigua de Internet, Sí, todos no los es- registros internos de esto, de las empresas, de los estados, necesitaban tener una actualización. Bueno, para esto obligaron, digamos, a cada registro de cada fecha a mostrar las cifras del año en 4 dígitos. Es como cuando, por ejemplo, recién arrancaban las empresas telefónicas, que Sí. los números eran capaz 6 números, o en un principio creo que en España eran 4 números. Entonces, claro, empezó a haber tanta gente que tuvo teléfono que era necesario implementar una mayor cantidad de dígitos para hacer, o sea, ampliar la red para poder incluir a estas personas. Esto es algo parecido. Esto a mí me parece un gran ejemplo. Ahí Bueno, pasó, en un cartel, acá- en una estación de Nantes, de Francia. donde la máquina efectivamente interpretó el dato como 1900 y se retrotrajo en Claro, el tiempo. A pasaron ver, un montón de sistemas. esto es un cartelito, no pasa nada, pero imagínate si el sistema de aeronavegación de los aeropuertos volvían al 1900, o sea, tenías un quilombo en vivo. Las compatibilidades que se empezaban a trabajar entre los programas que te los actualizaban y te decían compatible con el 2000. Es muy retro, Increíble. muy retro este CD. No, sí, hermoso. 9.95 por mes de algún servicio. Mira, este es un ejemplo que pasa en el video este que te estaba mostrando recién, Sí. pero te lo traigo ampliado. Tarjeta de crédito. Mira el año que pone de caducidad. 1000. Volvió directamente al 1000. Claro. O sea, tenés que viajar en el tiempo para que te venza la tarjeta. Está bien, en algún punto podría ser útil, ¿no? Sí. Y después, una cosa muy interesante es que las computadoras que se vendían en esos últimos años, antes del cambio, por las dudas de que, igual fíjate acá el Ese fondo de protector pantalla el protector de pantalla increíble. de los caños que se iban armando, podés estar minutos mirando eso, viendo qué pasaba. Venían con este cartelito, acá te lo señalo con el mouse, con el ratón de bolita, que decía exactamente: recuerden apagar su computadora antes de la medianoche del 31 de diciembre de 1999, porque se creía que podía llegar a pasar algo. Se podía llegar a pagar quizás porque el sistema quizás no termina reconociéndolo. Se puede apagar y quizás en un problema de voltaje, que es raro igual, Algo es muy pasa. raro eso. Pero por ahí si vos estabas haciendo algo, lo que sea, la verdad que estás haciendo algo con la compu, en ese momento no sé qué onda, pero... Sí, en principio si vos se apaga. tenés mal la fecha de la madre, la compu no arranca. Digamos, sea 2000, 1900, si vos tenés cualquier otra fecha, está desconfigurado con respecto a cuando vos entras a internet, por ejemplo. Claro, aparte después eso te trae, bueno, te sigue trayendo problemas. Hoy sigue siendo un problema no tener la fecha actualizada para un montón de aplicaciones y cosas que están integradas directamente al sistema operativo, al reloj que tiene la madre. La inversión a nivel mundial para solucionar este problema me parece una boludez. Ah, guita, hay mucha guita. Hubo mucha guita de... Claro, le pagaron a un montón de gente para que empiece a escanear los sistemas y a cambiar la data. 214.000 millones de euros. Que supuestamente es mucha más plata de los problemas que habría causado de verdad si se hubiese cambiado la fecha, pero yo creo que nos evitamos un dolor de cabeza. Esto es algo que pasó en el pasado, pero ahora hablemos de algo que va a pasar en el futuro, A ver, que tiene que ver con el problema del 2038. Esto es algo que va a pasar dentro de 14 años. ¿El mismo problema? Va a haber un problema. ¿Por qué? Está relacionado con los sistemas de 32 bits. Viste que vos tenés sistema operativo de 32 Y es 64. y de 64. Entonces, ¿cómo se descubre en un primer punto? Para esto solo va a pasar con los de 32. Esto va a pasar con los de 32. Claro. ¿Qué pasó? El error se descubrió inicialmente por el video del Gangnam Style. ¿Te acuerdas del Gangnam Style? Sí, claro. Opa, Gangnam Style. Bueno, resulta que tuvo tantas visitas en YouTube que en un momento toca las 2.147.483.647 y se clava ahí. Se clava en ese número y nadie sabía qué carajo estaba pasando. Entonces, claro, se dieron cuenta de que tenían que actualizar YouTube, la gente de Google, porque el contador estaba corriendo en 32 bits. Y ese sistema mirá. operativo de 32 bits tiene una cantidad limitada de ceros y unos que te permiten contar hasta cierto momento.
que es ese número que yo te digo. ¿Qué pasa? No es tan inofensivo esto. A ver. Porque hay un montón de programas y de sistemas que ya te digo, el nombre es técnico, la verdad que no importa cómo es el nombre del sistema que rige esto, que son los relojes de un montón de sistemas operativos, por ejemplo Linux, Android, todavía están en 32 bits. ¿Qué pasa? Como el sistema este, que no me acuerdo, se llama POSIX o algo así, está basado en el 32 bits y tomó su fecha inicial de la cuenta del tiempo en 1970. Déjame decirte exactamente qué día le pusieron como arbitrariamente. Bueno, obviamente el 1 de enero de 1970 a las 00 horas. ¿Viste? Como cuando te preguntan cuándo naciste en una página y vos decís 1914, como para joder. Bueno, estos dijeron, bueno, arranquemos la cuenta del tiempo en 1970. Y más o menos habrá sido los inicios de Internet en su forma más primigenia. El sistema de cuenta de tiempo en 32 bits Sí. puede llegar, en cuestión de cuenta de días, hasta este mismo número de visitas que tuvo el video de Gangnam Style. Tiene como varios problemas en ese sentido. Cuando ese sistema llega a ese tope, el tiempo de las máquinas, que ahora si querés lo vamos a ver, va como a reiniciarse. Va a pasar esto de que vuelve al 1900. Bien. Empieza a contar nuevamente y ahora vamos a ver el ejemplo. Ahí está contando, ¿ves? 2038. Ahí va. Y vas a ver que volvió al 1901. Es tremendo. Es tremendo menos. realmente. Esto es un problema que vamos a enfrentar y que va a haber que solucionar de cara al 2038. 19 de enero del 2038 a las 3:14 de la mañana. Número pi. Así que no sé, ahí hay alguna interpretación algorítmica que se puede pensar. Es raro. ¿Llegaremos al 2038? Justo a la hora. Yo creo que sí, llegamos al 2038. No por nosotros, por la humanidad. Sí, yo creo que vamos a estar complicados. Va a estar complicado. Le pintaba el existencialismo al chabón. Son 14. Partido de fútbol. Bueno, y es un partido complicado. Claro, es como que antes era esa boludez de la crisis climática y ahora es como, ok. Y en unos años va a ser de huracanes por todos lados. Pero bueno, lo importante es llegar al 2038. Llegar al 2038 si eso sucede. Si todavía va a haber sistemas de 32, eso es muy importante, porque todavía la tecnología está de acá a 14 años, puede llegar a crecer mucho más, no solamente en rendimiento, sino en formatos. Sí, claramente pueden salir sistemas operativos más grandes incluso que el de 64. Que el de 64 no tiene ese problema porque tiene una posibilidad de cálculo mucho mayor. Pero sí puede pasar que, no me acordaba, los iOS también están atrapados en este problema. Mira, también. Y muchos servidores de internet. Y también lo que pasa es que muchas empresas que necesitan prever mucho tiempo adelante, por ejemplo empresas de seguros, préstamos de bancos, Bien. y cuestiones que calculan cosas a 20 años, tuvieron una falla en 2018. El sistema crasheaba. Querían calcular, por ejemplo, un sistema de pensiones en 2018 a 20 años, ¡pum!, crasheaba el sistema, se caía y nadie entendía qué era lo que pasaba. Este sistema de 32, el POSIX, que se usa para contar el tiempo, estaba programado por alguien que ya estaba muerto hace 15 años cuando descubrieron este problema y tuvieron que desentrañar todo el código que estaba muy encriptado, por así decirlo, era muy difícil acceder y le hicieron un montón de pruebas que desataron mail, notificaciones que no tenían que ser, un requilombo que bueno, finalmente vamos a ver cómo se desarrolla. Acá sí es posible que los dispositivos se apaguen. No creo que alguien tenga un celular tanto tiempo ni que no se encarguen de actualizarlo como para que esto pase, pero es una posibilidad, es un reseteo necesario que vamos a necesitar hacer en nuestros sistemas operativos para poder seguir adelante, ¿no? Y en esto de los reseteos, déjame hacer como un viaje un poco a la actualidad. A ver. Donde seguimos desarrollando esta filosofía muy interesante, que es un concepto que se va armando a medida que uno lo va desarrollando y se va charlando. Esto no es una receta cerrada, ni mucho menos. ¿Vos te acordás
durante la pandemia que hubo un congreso de Davos, que es donde se juntan todas las élites políticas y empresariales del mundo. ¿De Davos Ceneices? De Davos Ceneices. Davos. ¿Te acordás cuando fue Mauricio con Massa a Davos? Bueno, en esa convención, la convención del 2020, que acá la tengo, ya te la clavo. Acá, mira. Esa convención se llamó el Gran Reseteo. Bien. Que fue el 2020. Y planteaba que las élites del mundo se pongan de acuerdo para generar un nuevo comienzo, un nuevo restart de las economías y de las sociedades en general. A ver, lo planteaban como, bueno, el acuerdo con la naturaleza y las energías renovables y la redistribución de los presupuestos para disminuir la desigualdad, todo lo que siempre suelen decir las ONUs y todas esas organizaciones internacionales para quedar bien, ¿no? Sí. Pero bueno, acá lo que vemos es un acuerdo que se dio en un círculo reducido, porque vamos a decir que uno no va a Davos y se sienta a ver, che, ¿qué andan hablando acá? ¿De qué se trata esto? ¿Qué pasa acá? No, te llega una invitación con una lechuza, con location secreta, digamos, o sea... Sí, no, inimaginable. Tiene cuestiones que son un poco más complejas, ¿no? Y ahí, en ese momento, yo creo que arranca algo que tenemos que tener muy en cuenta, Sí. porque se empieza a dar las corporaciones privadas, o sea, lo que está, digamos, por fuera del circuito del Estado y las organizaciones públicas, empiezan a tomar control por sobre la posibilidad de decidir, llamarle, de las mayorías. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que, por ejemplo, la comunicación y la información que circula, ¿quién la maneja en una mayor cantidad? Bueno, obviamente los medios, la mayoría son privados, pocos, ya lo sabemos, sí. Pero los Twitters lo maneja Elon Musk, el Instagram y el Facebook lo maneja otro privado, que es Meta y Mark Zuckerberg. Google maneja YouTube, que es un lugar donde circula muchísima información. Son oligopolios de la información, o sea, son muy pocos los que tienen el acceso y cada uno, bueno, hace su negocio, claramente. También vemos como, por ejemplo, las criptomonedas empiezan a pelearle o a darle batalla a las monedas nacionales, empiezan a trascender fronteras y evadir, por así decirlo, aduanas y, digamos, en algún sentido sí, conectar gente que quizás tiene posibilidades reducidas o que no tiene acceso a los sistemas bancarios, claro. Pero también es instrumento de un montón de cosas que no son tan lindas y que, bueno, se sobreponen a legislaciones y un montón de cosas que están dando vueltas, son como espacios grises. Y esto pasa también, bueno, lo veníamos hablando hace un ratito con la peli que usa IA, la IA también está suplantando y teniendo interacción consigo misma en internet, digamos, suplantando la función humana en un montón de cuestiones, y casualmente la inteligencia artificial también está desarrollada y apropiada por sectores privados. Obviamente, el sí. Escaneo del hoyo, por ejemplo, también. El hoyo del de acá. El hoyo del ojo, claro. Sí, eso es tremendo, boludo. Yo lo he visto acá en el conurbano, un montón de lugares, tipo canchita de fútbol, que un montón de gente, había un montón de gente todo el tiempo, toda la semana, sí. Y era porque estaban escaneando a full las retinas. Que no sería un problema si, o sea, no me parece un problema el tema del registro biométrico de los ojos. Pero es un robo de datos igual. Sí, eso. Me parece problemático que, bueno, dejemos librada nuestra posibilidad de usar la propia identidad sí. O dejar el camino abierto por una suplantación de identidad en lugares que, digamos, a ver, no es que te van a hackear la cuenta, pero pueden usar tu identidad para generar a través de inteligencia artificial un perfil tuyo y ponerte a opinar sobre cierto tema de relevancia, y ahí tenés la cabida de ese perfil, digamos, y está validado. Entonces, bueno, es medio complejo. Tremendo. Después sí. También tenemos a los privados en el comercio, tenemos los mercados libres, los Amazon, digamos, que tienen sus propias reglas y medio que a los estados les cuesta mucho
digamos, regular ese tipo de cosas que afectan a un montón de sectores. El trabajo, digamos, que deciden ellos cómo se trabaja, Sí. cuánto salen las cosas, cómo se ponen los precios arriba de eso. Y poco a poco, digamos, te van implantando una manera de llegar a una conclusión final sobre cómo son las cosas, digamos. Sí. ¿Qué tiene que ver con un parámetro, un concepto de base, una filosofía del dinero, que es la maximización de la ganancia y la minimización de los costos? Justamente por esto existe la inteligencia artificial, existe el comercio digital y bueno, en algún punto también nos favorece a las personas de a pie, pero tiene cosas que no nos favorecen tanto y sobre las que perdemos poder de decisión. Sí. Entonces, ¿qué hacemos, no, con este gran reseteo social donde los privados y las corporaciones y las superempresas están tomando control de nuestros recursos y nuestra posibilidad de comunicación? No sé si... creo que lo hemos nombrado en algún momento, esto de que está empezando a moverse el algoritmo de las redes, va a empezar a funcionar distinto, y tiene que ver con esto de la forma en la que se difunde y se muestra y se consume o se sube, por así decirlo, el contenido relacionado con política, debates, que Sí. particularmente Instagram y Meta están como apartando un poco en su muestreo, también de cara a las elecciones, ¿no?, que se vienen en Estados Unidos, donde... Instagram es insoportable, o sea, no puedes poner un comentario que tenga, hasta a veces no tiene ningún tipo de insulto y ya te infringe, te empieza a tirar tipo, ¿en serio querés publicar esto? Y te tira Sí, ahí sí. un wait, un loading, hasta Largo. que carga y después te comes directamente un no podés comentar en un montón Mirá, de situaciones. no sabía. Es terrible con eso. Twitter es lo opuesto. Twitter es Lo opuesto totalmente al lo mil. opuesto. Pero bueno, casualmente Twitter abona a los discursos un poco más liberales. Llámale. Claro. Y las empresas como Meta están más del lado, digamos, tirando para el lado de los demócratas, ¿no? Que sería en este caso Más Biden friendly. o quien carajo sea que se postula contra Trump. Entonces ahí para mí va a haber un movimiento en cuanto a las campañas electorales y cómo se van a tratar de encauzar. Yo creo que va a tener un rol muy relevante el tema de las influencias, los influencers, y la capacidad de expresar mensajes indirectamente. Me parece que se va a tratar de ir hacia ese lado, digamos, de convencer políticamente a los sectores que se representan con identificaciones culturales. Ejemplo, es un gran capital que Taylor Swift, que tiene 1.000 millones de seguidores y 500 millones, capaz, no sé, 400, 300 millones son de Estados Unidos, que ella, por ejemplo, se defina o que indirectamente diga, che, no voten a Trump. Es un gran valor, digamos, y así en distintas capas para mí se va a ir trabajando esta manera en la que se mueve la información y la propuesta política y la búsqueda del convencimiento, porque a fin de cuentas las redes también sirven para convencerte de algo, mostrarte cierto contenido alusivo a algo. Obvio, sí. Y que vos, digamos, entres a sacar determinada conclusión. Así que bueno, quizás las nuevas campañas electorales sean a través de influencers, y todo esto un poco promovido por los tecnócratas, ¿no?, que se están disputando este gran reseteo que tenemos acá al lado, que lo estamos viendo. Parece que no es que está todo totalmente perdido y esto nos permite seguir al siguiente momento. Parece que no está todo perdido, sino que hay chances de darle pelea a este gran reseteo económico y social que vivimos post pandemia, porque y esto lo quiero ligar un poco con la situación, ¿no?, de nuestro país, que es tan particular el momento histórico que estamos viviendo, y me parece que prácticamente único. Me parece que algo de eso aparece acá en nuestro día a día, en esto de que la influencia a través de las redes es muy definitoria. Si quieres vamos a pantalla completa, no pasa nada, y charlamos los dos.
es muy definitoria, digo, la manera en la que se usaron las redes sociales y cómo se distribuyó contenido y discursos. Sí. Y me parece que cuando hablamos de campañas políticas a través de las redes, hay una especie de enroque ahí donde esas campañas se piensan desde un lado del marketing y no tanto desde, digamos, las necesidades reales de los cambios, llámale estructurales o presupuestales, morales o sociales o qué carajo, que, digamos, las bases, que son las que eligen los representantes, necesitan o están, digamos, debatiendo, o es un tema, digamos, más urgente que, digamos, quién es el candidato. Yo creo que hay una especie de traspole, una traspolación, un movimiento desde canalizar las cuestiones que pasan políticamente generadas por personas que cometen errores y que se mandan cagadas y que tienen intereses propios y que muchas veces usan, digamos, las posibilidades del poder para su propio beneficio, esa bronca que generan esos actos para trasladar hacia una intención que tiene que ver con otra cosa. En este caso, mirá la casta, votame a mí, porque yo voy a terminar con eso. Entonces ahí se genera un ciclo donde te hacen un poco la cabeza, digamos, de que vos estás tan odiado de haber estado 4 años encerrado en tu casa y que se hayan mandado 1000 cagadas y que no te hayan dado bola en lo que es la necesidad de seguir adelante y el día a día, etcétera. Que bueno, como una especie de posibilidad de arriar esa bronca se abrió, y donde estos personajes estrafalarios, que también son representantes de las corporaciones y de intereses, son los que dominan el mundo en términos discursivos. Claro, y que son tienen, esos. Y que tienen la capacidad de emitir esos discursos y de masificarlos. Sí. Ahí entran esas personas y pueden traer esos votos para su propio molino, o votos, por eso, justamente porque estamos hablando de traducción a votos, digo. Creo que es necesario, desde nuestra parte también, empezar a plantear un reseteo de cómo pensamos nuestra participación en la sociedad, porque muchas veces también pasa que la democracia se interpreta como, bueno, vamos a votar cada 2 años y eso define el futuro de nuestra nación. Pero bueno, ahí nosotros somos los verdaderos tenedores del poder y se lo damos o se lo trasladamos a alguien que nos representa, por así decirlo, en las instituciones y que supuestamente toma las decisiones que nosotros le estamos tratando de transmitir. A ver, se plantea una propuesta y sucede exactamente lo contrario. Bueno, entonces caímos en una especie de trampa en la cual ya esa decisión por medio de un sobre, vale la redundancia, metida en una urna, ya no es aplicable a que suceda exactamente lo que vos querés que suceda con esa acción. Digamos, necesitamos otras formas de participación, creación de discursos colectivos, digamos. Y que haya una oposición a eso, más concreta. Sí, bueno. Que no simplemente nos dejemos llevar por eso. Sí, nos dejemos llevar y también, digo, tener en cuenta que están tratando de imponer estas ciertas cosas de los discursos y la forma en la que se construye un liderazgo. Digamos, muchas veces está pensado también desde el marketing o cómo se implementan medidas, por ejemplo, hoy. Cuando a vos te dicen, no, bueno, la educación gratuita es una pérdida. O sea, estamos poniendo plata, regalando plata, tirándola a la basura. Porque, a ver, ahí parece que el concepto de gratuita, cuando vos lo pensás desde lo marketinero, sí, es una pérdida. Porque vos estás dando algo que no estás esperando una retribución a cambio. Claro, no hay nada a cambio. Pero ¿qué pasa? Parece que las mayorías no podemos pensar desde el marketing y desde el reinado del dinero, desde lo de arriba, la forma en la que la institución que entre todos formamos, que es el Estado, toma las decisiones sobre nuestro futuro y sobre lo que pasa el día a día, sobre la programación del sistema, que sería el status quo. Y bueno, es necesario, me parece, hacer una inversión, un reseteo de cómo interpretamos eso, porque en este caso de la educación pública, no sé, para mí llamémosle educación financiada, para explicitar un poco también, para ser más claro, sí, porque empezar a usar categorías nuevas para poder decir,
che, no es algo que se pierde y se vuela en el aire. Estás formando un médico, estás formando un bioquímico, estás formando un farmacéutico. Que te va a cuidar, que te va a atender a vos, te va a cuidar a vos. Y que si mañana viene la pandemia, capaz te salva la vida, ¿me entendés? Claro. Que lo privado esté todo el tiempo reinando sobre la forma en la que organizamos nuestra vida y que el eje sea la ganancia, sí, la diferencia que le puedes sacar a las cosas, no puede ser lo que reine, digamos, en nuestro día a día. Es que para ello me parece que la discusión está mucho más por arriba, es poder y nada más. Es que tanto, es hasta dónde. Porque los oligopolios son así, digamos. También la quieren toda. No puede haber un monopolio de redes sociales, pero, viste, no sabes qué puede hacer mañana Elon Musk o Mark Zuckerberg. Y es como que la búsqueda está más en una cuestión de poder, egos, más por ahí que por toda esta cuestión. Es como ni siquiera se lo deben plantear. Obviamente que atrás de Zuckerberg tenés un montón de accionistas enojados porque dice o hace pelotudeces. Con Elon es un poco más distinto porque el tipo es el dueño de absolutamente todo Twitter, que hoy por hoy es la red número 1. Sí. Y me parece que se discute todo en esos términos de ego y no tanto desde las ideas. Entonces, claro, lo del reseteo de parte de todos nosotros, digamos, de los seres humanos que nos vemos afectados por esa desinformación constante. Sí, justamente es difícil, me parece. No es tan fácil el reseteo cuando ya tienen todas las herramientas para que eso no suceda, para que nadie llegue a agruparse, a combatir tal causa. Es como que todo el tiempo es pa. Funciona tan bien esa rueda que ellos están como súper cómodos. A mí me parece que hay un elemento que es súper clave. Bueno, puede llegar a empezar a generar una rueda y a construir algo que es algo que trata de impedir justamente la marea de información, que es el replanteo y el pensamiento crítico sobre las cosas. Digamos, no tener miedo a tener una opinión distinta o a construir algo o a tener un intercambio para poder llegar a una conclusión que rompa esto de vos estás de este lado y yo estoy del otro, claro, y somos irreconciliables. Y justamente también es un problema, me parece, cuando esta lógica de mercado se traslada a cómo se organiza, digamos, el debate político, cómo se va a construir una política de Estado, digamos, que si sigue existiendo el Estado, ¿no? Suponiendo que el Estado va a existir. Suponiendo que sigue existiendo, que si estamos pensando, por ejemplo, hoy día, con más importancia, quién es la persona que va a representar, y quién va a ser el candidato y quién mide más, y quién va a poder, digamos, tener más rating, antes que debatir cuáles fueron los problemas que nos llevaron, o las decisiones que nos llevaron, o las no decisiones que nos llevaron a la situación actual. Bueno, entonces me parece que estamos como poniendo el carro también adelante de los caballos.